Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Hoy es nuestro primer encuentro de este taller de conexión angelical nivel 2. Bueno, si tú estás acá viendo este video es porque ya hiciste el taller de Ángeles 1, porque ya hiciste todo el proceso de activación de la parte de la clarividencia, de la clariaudiencia, el clarisentimiento, porque ya tuviste la conexión, hiciste todas las meditaciones referentes a aprender a trabajar con los ángeles a través de los rituales que les enseñé, porque ya sabes leer y entender las señales angelicales, o porque simplemente tú ya estás en un nivel muy avanzado a nivel espiritual y finalmente quieres seguir trascendiendo. Bueno, les cuento que en este taller de ángeles, en el taller de Ángeles 2, vamos a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con crecer muchísimo más a nivel espiritual. Vamos a recibir nuestro vehículo espiritual, esa es nuestra primera sesión, lo que vamos a hablar hoy sobre nuestro vehículo espiritual. Vamos a aprender a trabajar con los arcángeles, vamos a recibir el don de sanación de los arcángeles en la segunda sesión, y en la tercera sesión vamos a recibir también la conexión con los elementales de la naturaleza. Los elementales de la naturaleza son seres hermosos, divinos, que son los gnomos, las hadas, las ondinas, las salamandras. Son seres que están a nuestro servicio, y también vamos a mirar la manera de cómo es que vamos a trabajar con ellos, cómo nos ayudan, cómo nos vamos a sintonizar a través de una meditación hermosa. Todos estos aspectos que les voy a enseñar siempre estarán respaldados por meditaciones, porque a través de estas meditaciones es que se recibe ese don angelical más avanzado. Entonces, si tú estás aquí también porque por curiosidad viste este video en YouTube, o más bien por causalidad, has de saber que esta es la continuidad de un taller de conexión angelical, y que si quieres tomar este nivel avanzado te puedes comunicar conmigo en los números que están aquí abajo. Muy bien, entonces vamos a comenzar hoy con el tema que nos convoca. El tema que nos convoca hoy es acerca de ese vehículo espiritual. Y bueno, tú se preguntarán, pero ¿cómo así que existe un vehículo espiritual? ¿Para qué sirve? ¿En qué ocasiones vamos a activar ese vehículo espiritual? ¿Cómo hago yo para recibir ese vehículo espiritual? Bueno, lo primero es que a través de una meditación, dos meditaciones vamos a hacer. La primera meditación va a ser una meditación muy técnica, digámoslo así. Va a ser bastante técnica porque les voy a mostrar en la meditación primera, todo lo van a hacer con los ojos abiertos, porque en esta conexión con este vehículo espiritual es muy probable que muchas personas tengan que repetirla muchísimas veces, porque miren, es aprender a respirar. Vamos a aprender a respirar, vamos a aprender a recibir el prana, porque vamos a estar en niveles más avanzados de espiritualidad, y tenemos que aprender a respirar muy bien para recibir ese prana. Ese prana, el prana que es la energía divina que baja por la coronilla y se expande hacia todo el cuerpo a través de respiraciones. Ustedes van a decir, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es posible que una luz que baja por la coronilla y llega y se expande por todo el cuerpo? Sí, es así. Entonces vamos a hacer ejercicios de respiración, también vamos a practicar algunos mudras. Los mudras son unas posiciones de manos que utilizan pues para meditar, y que son muy importantes en este proceso de activación del Merkaba. Y vamos a hacer una segunda meditación apenas la tengan bien hecha. Cuando la hagan bien hecha, entonces vamos a proceder a hacer la segunda. Yo les voy a mandar las dos meditaciones de una vez. La otra ya es para hacer con los ojos cerrados. Vamos a hacer ejercicios de respiración. En la segunda no vamos a hacer mudras, aunque
como yo les voy a mostrar en la primera, van a ver unos mudras, ustedes ya lo pueden seguir practicando, pero digamos que esto es para que ustedes reciban el vehículo Merkabah. Hay una cosa muy bella, porque además estas meditaciones son muy complejas, y es que en esta segunda meditación ustedes van a quedar con el vehículo Merkabah activo, y eso es un regalo del cielo. O sea, ya simplemente no es sino que lo llamen vehículo Merkabah, piensen en el vehículo Merkabah, visualicen, porque ahorita les muestro cómo es ese vehículo Merkabah, que es el vehículo espiritual, y ya está, queda listo, queda anclado. No es que cada vez que van a llamar el vehículo Merkabah tienen que hacer esas respiraciones que son un poquito complejas. Entonces de pronto la que les va de pronto más lidia es la 1, la primera meditación. Ya la segunda simplemente se dejan llevar, van a hacer los ejercicios de respiración como se dicen, pero bueno, esa pues es como lo que vamos a hacer. Ahora bien, en esta explicación yo los voy a llevar mucho hacia la historia, nos vamos a ir hacia los orígenes de lo que es este vehículo Merkabah, porque además todos los seres humanos en algún momento lo tuvimos, simplemente lo perdimos. Vamos a entender mucho de dónde viene esa pérdida, por qué perdimos nuestro vehículo espiritual y cuál fue todo ese proceso que tuvo que vivir la humanidad entera para volver a recuperar ese vehículo, y porque ahora eso está abierto a todo el mundo, porque eso era antes una sabiduría secreta que se compartía con muy pocos, y ahora finalmente es un secreto que ya está a todas luces. Autor, Drúmbalo Melquisedec, es como la persona que más ha trabajado este tema del Merkabah, y de hecho la meditación inicial ha sido muy, me he basado mucho en este hombre, en este autor, para hacerla, ¿sí? Porque tiene que hacerse muy bien. Entonces, y además también sepan que esto ha sido guiado por el cielo. Hay unas partes que de pronto se obvian porque, bueno, hay unas cosas que son un poco complejas, y los ángeles me han permitido de pronto abreviar un poquitico más esa meditación para que ustedes finalmente reciban ese vehículo espiritual. Cuando ustedes reciban este vehículo espiritual van a sentir muchas cosas a nivel físico. Se pueden marear muchísimo, pueden sentir náuseas, pueden darle mucho sueño, y pueden empezar a ver muchísimo más, porque la activación de este vehículo Merkabah les va a activar muchísimo la clarividencia, la clariaudiencia, el clarisentimiento, y de repente hasta el clariconocimiento se empieza otra vez se empieza pues a activar muchísimo más en todos ustedes, pues que igual están en potencia de tener el clariconocimiento, pero se va a activar muchísimo más esos dones. Esta es la parte más fuerte de este proceso, junto con el segundo, que van a recibir el don de sanación en las manos a través de una meditación. A través de esa meditación se va a activar, ustedes van a recibir ese don angelical de sanación. Es la parte más fuerte. ¿Por qué? Porque es que a través de la activación de este vehículo Merkabah ustedes van a poder viajar a nivel espiritual y van a poder hacer viajes interdimensionales. Como todo lo que se inicia, o todo como cuando uno está estrenando algo, no significa que ustedes van a recibir de sopetón todos los potenciales que vienen con la activación de este vehículo Merkabah. Incluso podrán pasar años y muchos años antes de que ustedes puedan sentir como la plenitud de este vehículo Merkabah. Lo más importante es saber que el vehículo queda listo, queda activo, y que nunca jamás se va a ir el vehículo de ustedes. Es ya una ganancia perpetua, incluso pasará hasta las vidas siguientes. ¿Por qué? Porque este vehículo Merkabah es muy importante. Es nuestro vehículo espiritual. Imagínense ustedes, nosotros como seres humanos merecemos tener ese vehículo espiritual. Simplemente que por efecto de muchas cosas que les voy a contar en un ratico, es que finalmente lo perdimos, pero tenemos la posibilidad
de volver a recuperarlos. Entonces vamos a hacer este viaje, me voy a poner la voz en off y les voy a mostrar imágenes y los voy a llevar hacia ese mundo de la historia para llegar hasta este momento presente y entender toda la connotación de esto. Habrán términos que de pronto sean complejos para ustedes, me pueden escribir los que han tomado el taller completo, me pueden escribir con toda la tranquilidad y si les queda dudas porque habrán conceptos, habrán cosas que ustedes dicen eso porque es tan loco, porque es tan volado, pero bueno, en la misma narración y en la misma historia que les voy a ir contando se van a dar cuenta de toda la lógica que esto tiene. Entonces vamos a hacer ese viaje y apenas termine esta conferencia, esta charla, entonces procedemos a hacer la primera meditación. Vas avanzando un poco más en esta comprensión del mundo espiritual, del mundo angelical, y lo primero que tú has de comprender en este nivel avanzado, en este nivel 2 de ángeles, es que existen múltiples dimensiones. No solamente existe la dimensión 3D, existe la cuarta dimensión, está la quinta dimensión, está la sexta dimensión y de ahí para adelante hay muchísimas más. Al ser humano se le tiene hasta la sexta, séptima dimensión para crecer y ascender, y ya de ahí en adelante son niveles angélicos que se viven en otros planetas y en otras dimensiones. En este planeta Tierra está en la 3D y está en el camino para ascender a la quinta dimensión. Esto es importante que lo comprendas porque este vehículo espiritual que se llama Merkaba, porque se pronuncia así, Merkaba, aunque uno lo diga Merkaba, la pronunciación exacta es esa. Has de saber que este vehículo Merkaba es muy importante para moverte entre las dimensiones. Este vehículo es supremamente importante para tu proceso de ascensión a la quinta dimensión. Muchas personas de las que están tomando este taller ya han tomado talleres anteriores míos, el taller 11-11, el taller 12-12, el taller 22-22. Son portales espirituales y en esa apertura de esos portales espirituales se dio el salto a la quinta dimensión. Y aunque no hayan sido conscientes de ello, el vehículo espiritual está ahí, el Merkaba. Lo que pasa es que en este momento va a ser activado completamente. ¿Para qué? Para que esa apertura a las otras dimensiones esté. Esta apertura al vehículo Merkaba debe estar conectada desde el amor, desde el corazón, porque obviamente los seres oscuros también tienen Merkaba, claro que sí, tienen su vehículo espiritual, pero con nosotros como seres de luz vamos a estar blindados y protegidos con este vehículo. Esa pues es una de las grandes verdades de este mundo espiritual, de que hay una multidimensionalidad. La otra verdad del mundo espiritual es que no estamos solos en este universo vasto. Imagínate tú que estuviéramos solos, absolutamente solos, en medio de todas estos múltiples universos que hay, que son infinitos, que incluso la ciencia humana, muchos de ellos, no han podido ser descubiertos ni encontrados. Y porque además la vida que los habita no puede ser vista con los ojos
que tenemos con nuestros conos, nuestros bastones que hay en nuestros ojos e incluso con los aparatos más extraordinarios que existan, no puede verse a no ser de que ellos quieran dejarse ver, porque esos son los extraterrestres, los alienígenas, y muchos de ellos son buenos y otros no tanto. Pero bueno, este no será tema pues de estudio grande pues de esta comprensión de hoy, pero para que sepan que no estamos solos. También hay una gran verdad también que debes tener muy presente para comprender lo que yo te voy a explicar hoy, y es que la edad del ser humano data muchísimo más allá de lo que puedan decir los grandes descubrimientos arqueológicos. El ser humano es mucho más antiguo, y hoy les voy a hablar sobre Lemuria y la Atlántida y qué pasó con ese vehículo Merkabah y por qué se perdió. Somos muy antiguos y estuvimos en una civilización dorada, en un tiempo esplendoroso del que caímos y perdimos absolutamente todo, y tocó comenzar desde cero. Son 3 verdades muy importantes que debes asimilar. Si es la primera vez que las escuchas, asimílalas porque son realidad, y si ya estás con este conocimiento, alégrate porque este es el camino de la verdad, este es el camino que estamos recorriendo para empoderarte de este vehículo que te pertenece por derecho de conciencia, el vehículo Merkabah. La cultura sumeria es la cultura más antigua, datada a través de la historia tal como la conocemos. Sin embargo, antes de Sumeria existió la civilización de la Atlántida y también de Lemuria. Lemuria y Atlántida son civilizaciones que fueron paralelas. Sin embargo, una se desarrolló en un aspecto y la otra se desarrolló en otro aspecto, y ahorita más adelante les hablaré de ello. A través de unas tablillas que se han encontrado, y eso está datado históricamente pues por la escritura de estas tablillas en Lemuria, se ha podido entender que el primer ser humano, los primeros seres humanos fueron sembrados en esta tierra por seres de Sirio. Nosotros fuimos sembrados por seres de Sirio y fue en África, es decir, el jardín del Edén comenzó en África. Y en esa siembra humana intervinieron muchos de los más importantes civilizaciones estelares. La más importante es la civilización siria, y esa civilización de Sirio, que es una estrella, la estrella más brillante, y cerca de Sirio están toda la constelación, esa constelación de las Pléyades. Nosotros somos semillas estelares, nosotros venimos del universo y hemos sido sembrados en esta tierra, de los más importantes, de los que estamos conectados con la luz, con el amor, con Dios. Somos los que venimos de Sirio y de las Pléyades. Son civilizaciones muy semejantes. Nosotros fuimos sembrados por los sirianos, por Sirio, en África. Y de África
nos expandimos a todas las partes del mundo. Pero también en ese proceso hubo intervención de seres oscuros de otros lugares, especialmente de Orión y de otros lugares y otras galaxias que pusieron sus semillas en esta tierra. Pensar que, como dice la escritura bíblica, que Dios vino a la tierra y formó al hombre con sus manos, al primer Adán y la primera Eva, sería no pensar que nosotros realmente somos hijos de otros seres que también son hijos de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú eres hijo de tu papá y tu mamá? A ti Dios no te engendró directamente, en el sentido de que Dios no dijo, hágase fulano, hágase perano, y perano se hizo y fulano se hizo. Para nosotros nacer necesitamos de 2 semillas, la de papá y la de mamá. Y por ese hecho nosotros no negamos de que seamos hijos de Dios. Tú dices que eres hijo de Dios, aun a pesar de que te engendró un ser humano con otro ser humano, un hombre y una mujer. Lo mismo sucedió con esta creación de este mundo 3D. Y en esa siembra que se hizo, nosotros somos hijos de una semilla, de una hembra prehumana que estaba lista, estaba a punto en su proceso evolutivo, y de la estrella Sirio llegó nuestro Padre y unió su semilla con esta hembra prehumana, y al hacer esa siembra nació el primer humano, tal y como está en los fósiles, lo que ya data de la historia. Sin embargo, aquí también hubo interferencia oscura, sobre todo de los del Orión y de otros lugares también, donde habían oscuros, lo que se llaman los grises, los seres extraterrestres, porque no todos son buenos. Los seres extraterrestres que tienen formas feas, grotescas, que son grises, que parecen sapos, lagartijas, que tienen caras feas, no son seres buenos. Los seres de luz son muy semejantes a nosotros, los seres humanos. Y hay unos que tienen aspectos felinos, otros que tienen aspectos de cetáceos, de peces, de ballenas, de delfines. Todos ellos también son seres buenos. Pero bueno, no quiero profundizar mucho sobre ello, pero lo que yo les decía ahorita acerca de las premisas que has de tener presente, y es que no estamos solos en esta tierra. De esa raza siriana, muchos emigraron a muchas partes del mundo y llegaron a lo que se llama la tierra de Mu, lo que se llama ahora Lemuria. Y la tierra de Mu está muy cerca de Hawái. Es un lugar bastante bien ubicado energéticamente y estaba entre el Océano Pacífico y se extendía hasta el este de Estados Unidos, y iba hacia el Océano Índico, Canadá, Madagascar, Australia, Nueva Guinea, Islas de Pascua, Hawái. Todo eso era Lemuria. Y en ese lugar se asentaron los primeros humanos que emigraron. Otros se fueron para la Atlántida, para las 2 civilizaciones más importantes. En ese momento fue la Atlántida también. Los lemurianos activaron mucho la conciencia del corazón, y los atlantes la conciencia
de la cabeza, de la mente, de la razón. Y así estuvieron por miles de años, en una edad dorada, en una edad esplendorosa. Llegaron a tener muchos avances científicos, pudieron llegar a tener dominio sobre elementos de la naturaleza, llegaron a avances como los que tenemos ahora, mucho más. También tenían computadoras, también tenían la mayoría de inventos que tenemos y mucho más desarrollados estaban en Lemuria y la Atlántida. La Atlántida creció mucho más en el tema de la tecnología, la Atlántida creció mucho más en eso. Ustedes van a decir, increíble, o sea que lo que nosotros estamos viviendo, ya la humanidad lo vivió. Sí, ya la humanidad lo vivió y mucho más avanzado. Nosotros todavía estamos en pañales respecto a todo ese avance que tuvieron esas culturas. Pero como todo es cíclico, ellos estuvieron en su momento esplendoroso, pero la Tierra empezó su proceso de cambio de eje y eso significó que empezó a helar mucho más. Ellos estaban ya en una época como de hielo. Los mares estaban congelados y por eso ellos tuvieron tanta posibilidad de estar en lugares donde ahora hay agua y donde hay océanos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? La Tierra cambió de eje y empezó el deshielo. Pero para que llegara el deshielo total, para inundar estos lugares, ellos tuvieron tiempo y fueron grandes conocedores de las aguas, del mar, construían embarcaciones poderosas, pero llegó un momento donde el deshielo fue inminente y todos esos lugares que antes estaban cubiertos por el hielo comenzaron a derretirse y muchos lemurianos murieron. Ellos alcanzaron a subir a la Atlántida y allá estuvieron un tiempo más, pero finalmente todo desapareció. Los seres más privilegiados se fueron hacia lugares y puntos muy importantes de esta tierra, que finalmente ahora les voy a explicar un poco sobre esos nodos de la tierra, que son puntos muy importantes, son puntos energéticos, y muchos de ellos, lemurianos y atlantes, se fueron a esos lugares y conservaron mucha de esa sabiduría, y de ahí surgieron las culturas más importantes de esta tierra, las que ya datan la historia ya data sobre las culturas más importantes. En América, por ejemplo, están los incas, los mayas, los aztecas, pero antes de ellos, antes de estas culturas, hubo una más antigua que fue la mesopotámica, luego la egipcia, la india y la china. Son grandes pilares culturales, grandes pilares históricos, y todos ellos tienen origen lemuriano y también atlante. También has de saber que en ese proceso de expansión de nuevo de estos seres que cayeron, porque muchos de ellos cayeron, de los atlantes, perdieron su vehículo Merkaba. Por eso yo les quería hablar acerca de la historia, porque el vehículo Merkaba se perdió. Y aún a pesar de que ellos venían con sabiduría, con conocimiento, también es cierto que les tocó empezar desde cero. Por eso es el comienzo de una historia
en un mundo 3D, porque perdieron poderes, perdieron capacidades, perdieron su tecnología, muchas cosas la olvidaron acerca de cómo funcionaba el mundo, y les tocó empezar de cero creando estas cunas de civilización. Y muchos de esos seres simplemente dejaron de respirar prana para simplemente respirar por nariz y boca y no conectarse con la energía vital. Y eso hizo que el vehículo Merkaba se quedara quieto, se quedara paralizado, no se moviera. Y eso hizo que obviamente hubiese dado una caída estrepitosa. Háganse de cuenta como caerse de un gran edificio y no morir, pero quedar muy mal herido. Eso fue lo que pasó con la humanidad. Y de todas formas la caída de la Atlántida, y fue por exceso, porque eran seres que estaban muy conectados con la parte mental. Cuando Lemuria se hundió es porque ya se había cerrado un ciclo, porque la Tierra estaba en un proceso de deshielo. Pero la caída de la Atlántida sí fue por intervención divina, porque eran seres que se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de la divinidad y estaban más conectados con el poder y con el conocimiento. Entonces miren ustedes cómo ese vehículo se pierde y llega simplemente estas culturas a empezar de cero. Muchas de ellas también fueron inspiradas de nuevo por seres de luz que venían de otros planetas. Y también es cierto que en ese proceso también vinieron razas extraterrestres oscuras a terminar de dañar ese proceso e implantaron muchas cosas feas en los seres humanos. Por eso el ser humano, que empezó a crecer en muchas cosas, en muchos aspectos, también es cierto que decayó porque perdió la conexión total con la divinidad. Hubo una cultura muy importante sobre la que yo me voy a centrar en esta explicación, y es la cultura egipcia, que es muy importante en este proceso de comprensión del vehículo Merkaba y cómo fue que llegó esa revelación celestial para que el vehículo Merkaba se empezara a construir de nuevo en la humanidad. Fue un avance impresionante. Y miren ustedes todo lo que pasó desde Egipto hasta nuestra época, y ya nosotros podemos tener acceso a nuestro vehículo Merkaba. Esto es una noticia que a ti te debería poner muy feliz, porque tienes tu vehículo Merkaba, porque lo vas a tener, porque lo vas a recibir en esta meditación. Es lo más preciado, es lo que nos conecta con nuestra esencia, con la divinidad, es lo que nos vuelve a conectar con Dios. En la Biblia y en la Torá también se habla mucho sobre este vehículo, que también se llama Merkaba. Este vehículo, en una de las visiones de Ezequiel, él vio este vehículo Merkaba y decía que era el vehículo que llevaba al trono de Dios. Y es real, es realmente cierto que este vehículo nos conecta con la divinidad. Imagínate tú volver a tener ese vehículo de conexión espiritual para ti, solo para ti, para que te conectes, y no solamente para que te conectes tú, sino para que con tu energía, con esos vórtices de energía que se te van a activar, puedas hacer muchas cosas muy buenas por otras personas. Como esta tierra Atlante había olvidado el corazón
y los lemurianos estaban separados, es decir, no había una unidad a nivel de humanidad entre el corazón y la cabeza. Ambos estaban separados. Ambas culturas estaban en procesos evolutivos diferentes y separados. Ese vacío energético hizo que los seres oscuros se fijaran en esta tierra y quisieran hacer y deshacer con nosotros. Es decir, desde la ingenuidad lemuriana, porque ellos estaban en un grado de evolución muy alto, pero eran solo corazón y eran muy ingenuos, y desde la soberanía y la omnipotencia de los atlantes, entonces desde el ego y el deseo de tener más, ambas culturas se dejaron seducir por los oscuros, y ahí fue donde llegó toda esa caída estrepitosa y llegó hasta el punto en que, como les decía ahorita, el Merkabah se perdió porque estos seres oscuros de otros planetas y de otras dimensiones que querían apoderarse de la Tierra y de la conciencia de los seres humanos, crearon un Merkabah postizo, un Merkabah falso, sobre todo en este lugar donde se desaparecen los objetos, en el Triángulo de las Bermudas. Háganse de cuenta como si hubieran hecho un Merkabah invertido, como pues para que lo entiendan en términos cristianos, como si hubieran puesto una cruz al revés. Así invirtieron completamente la energía, y eso hizo que se generaran campos electromagnéticos muy negativos y que entrara el caos y mucha oscuridad a la Tierra. Como nosotros somos un proyecto de semilla estelar, a nosotros nos sembraron de la estrella de Sirio. Todos los maestros ascendidos estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo, porque bueno, donde yo les estoy narrando es que ya estaba la decadencia total de la Atlántida, había enfermedades, habían crisis económicas. Háganse de cuenta como si el planeta Tierra más o menos estuviera así por esas épocas como estamos ahora, pero incluso más grave, porque eran enfermedades graves y terribles. Y los maestros ascendidos estaban bastante preocupados porque estábamos al borde de perder nuestra esencia. No habíamos todavía configurado nuestra esencia crística, no se había configurado todavía esa energía, y ellos estaban bastante preocupados, y lo que hicieron fue recurrir a sacar todas estas especies raras de la Tierra. Hicieron un proceso de depuración muy fuerte, sacaron de los cuerpos de los seres humanos estas implantaciones, todo lo que habían hecho estos seres con nosotros. Ellos tuvieron que intervenir porque esa plaga estaba invadiendo a la humanidad. Y hubo un poco más de paz, pero ya de todas formas la Atlántida estaba a punto de colapsar, y finalmente colapsó, y como les decía pues ahorita, se hizo pues ese proceso de migración a los diferentes puntos de la Tierra. En ese momento que se hizo ese colapso, los maestros ascendidos tuvieron que crear redes energéticas, que son redes cristalinas. ¿Qué son las redes cristalinas? Cada especie viva en este planeta Tierra tiene una red energética, y esa red energética tiene un aspecto muy semejante a la flor de la vida. Es decir, si ustedes pudieran ver, ahí les estoy mostrando la figura de la flor de la vida, si ustedes se pudieran ver a nivel energético parados sobre la atmósfera terrestre, un poquitico más alto que la atmósfera terrestre, verían una red. Es una red cristalina, es una red hermosa, y allí es donde está toda la información de todas las especies de la vida en esta tierra. Cuando se extingue una especie, se extingue esa red que la contiene.
Y si nace una nueva especie, llega otra especie. Entonces estos maestros ascendidos, estos seres de luz que confiaban en el proyecto humano, de que el ser humano iba a estar desde lo más bajo hasta llegar hasta lo más espiritual, ellos nos ayudaron con una red crística, la red cristalina crística, que se quedó ahí, y aunque ningún ser humano en ese momento pudo tener ese acceso, ya estaba lista, ya estaba implantada en nuestra tierra. Y eso fue un acontecimiento sin precedentes, porque eso era lo que nos estaba mostrando el camino hacia nuestra propia ascensión. Les quiero explicar un poco acerca de lo que es una red en términos de lo que los estoy explicando. Esa red planetaria por cada especie, eso hace que las especies, así estén en diferentes partes del planeta, por ejemplo, el aprendizaje que pueda hacer un lorito que está acá en el otro lado del continente, en América, por ejemplo, en la Amazonía, pueda replicar ese conocimiento a otra especie de las mismas que esté en África, por ejemplo, sin ningún tipo de conexión física. Y es porque esa información que aprendió ese lorito en la Amazonas la pasa a la red cristalina, y de la red cristalina llega directamente. Es como una memoria de especie. Y eso es lo que en los seres humanos también tenemos redes cristalinas, pero imagínense ustedes toda la información que pasa por esos cables energéticos, energías de todo estilo, de todo tipo, y por eso se puede entender muchas veces porque un fenómeno X, por ejemplo, de desencadenamiento de ira de muchas personas, se va contagiando, o sea, la ira se contagia. Entonces, si hay un grupo de personas que tienen mucha ira, entonces eso se pega y se contagia y pasa por ahí. Entonces, la pobre red cristalina de los seres humanos le ha tocado bastante duro. ¿Por qué? Porque transmite de todo tipo de información, buena, mala, de todo. Y está ahí en el planeta Tierra, y eso es lo que hace que nosotros podamos estar vinculados unos a otros, y nos da el sentimiento de unidad como seres humanos. Somos seres humanos porque pertenecemos a una misma red, pertenecemos a una misma familia, somos la familia de los seres humanos, y por lo tanto todo lo que tú hagas como individuo también pasa a la red cristalina y puede ayudar a otras personas o perjudicarlas según tus actos. Por eso la vida de cada ser humano es tan importante, y por eso tu vida es tan importante, porque tú le estás aportando a esa red. Ahí la pregunta que tú te debes hacer es: ¿estás haciendo bien tu trabajo o no lo estás haciendo? Porque aunque tus actos los hagas en la oscuridad, aunque hagas cosas ocultas, todo eso pasa a la red cristalina, esa información pasa y hace que otro ser humano en algún momento del espacio y del tiempo replique tus mismos actos. Esa es la red cristalina. Ahora bien, lo que los maestros ascendidos construyeron fue la red crística a nivel cristalino, es decir, nos permitieron o nos dieron la posibilidad de aspirar un poco más alto en este proceso evolutivo como seres humanos, y ahí es donde comienza este hermoso camino del Merkabah, porque fue la construcción del Merkabah a nivel colectivo. Entonces miren ustedes qué bello nosotros pasar de todo eso, porque perdimos el Merkabah porque hubo realmente intervención de otros mundos, porque aunque el ser humano estaba muy avanzado en muchas cosas, muy avanzado espiritualmente, no tenía aún la conciencia crística. No tenía aún la conciencia crística, no estaba implantado en él, porque este es un proyecto
de despertar de conciencia y para que esa semilla estelar brotara en su plenitud. Imagínense todo el tiempo que pasó, miles y miles y miles de años antes de que el ser humano evolucionara a esos niveles, porque pasar de tener un gen, de tener genes mitad animal, simio, y mitad de extraterrestre, de sirio, pues imagínense ustedes todo lo que tuvo que haber pasado, las transformaciones, los cambios posturales, tantos cientos de años para que eso se diera, los cambios posturales, la conexión con la divinidad, bueno, todo lo que ya nosotros sabemos para finalmente llegar a un punto de ser un ser consciente de la divinidad, de hacer rituales, de entender, de escribir, bueno, todo volver a hacer ese proceso. Pero finalmente le faltaba algo y por ese huequito entró toda la plaga y terminó de dañar el proceso evolutivo, porque además fue un sabotaje que le hizo el diablo a Dios, se tiró en el proyecto humano, porque realmente la pelea fue con seres de Marte, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que yo les decía que cuando Dios le presentó el proyecto humano a los ángeles y todo ello, bueno, también eran seres de Marte? Y estos seres de Marte fueron más que todos los que le declararon la guerra a la criatura de Dios. Y pues ahí fue donde sabotearon todo el proyecto de crecimiento y de ascensión del ser humano. Pero hay una cosa muy bella, es que nosotros tenemos la semilla de Dios, nosotros tenemos la semilla de Dios en el corazón y tenemos seres que nos cuidan y nos protegen, y aunque hayan esos ataques, ellos vienen a intervenir y si les toca venir a hacer cosas, lo hacen, pero ellos no van a permitir que su proyecto divino se dañe, porque eso les ha costado demasiado para dejarnos perder. Ese pues es como eso fue, así como pasó para llegar hasta ese punto donde se creó esa red tan importante, y nosotros ahora tenemos acceso a la red crística y mucho más después de Jesús, porque con la llegada de Jesús todo esto se nos hizo realidad, la posibilidad de nosotros resucitar después de la muerte, de nosotros hacer un proceso diferente, dejar de repetir y de repetir y de repetir procesos de reencarnación indefinidamente. Con Jesús también se detiene la rueda de samsara. Con Jesús tenemos la posibilidad de pasar a otros niveles y a otros mundos, porque finalmente estábamos perdidos en un ciclo absurdo de repeticiones que nunca paraban. Pero bueno, de eso les hablaré más adelante. Bueno, pero para que esa red se construyera se necesitaba de un componente físico, un anclaje energético en lugares estratégicos de la Tierra. Entonces fueron seres ascendidos de la sexta dimensión que llegaron a esta Tierra a hacer ese proceso de construcción. Hay muchas construcciones que no son humanas, que ningún humano las pudo haber construido, porque son perfectas, porque son exactas, porque para que se hubiesen construido hubiesen tenido que ser medidas desde el mismo espacio, y el ser humano en ese momento no contaba con esa tecnología pues físicamente. Entonces tenemos que saber que muchas de las construcciones de esta tierra importantes, o muchos lugares, también fueron puestos de alguna u otra manera, o hechos o recreados de esa manera. ¿Para qué? Para que la red cristalina crística se activara. Entonces vamos a hablar de seres como Thoth, Ra, Aragarat. Estos son seres espirituales que llegaron a la tierra, y el primer lugar que llegaron fue a Egipto. Por eso Egipto es un lugar tan importante en este proceso de ascensión y de crecimiento espiritual de la humanidad. Ellos llegaron a Egipto en la meseta de Giza, y en ese tiempo no era un desierto, eso era selva,
¿sí? Y ellos llegaron a la tierra de Kem, que significa la tierra de los bárbaros peludos, y ellos allá pusieron el primer eje. Ellos pusieron ese eje de la conciencia y de ahí iban a construir otros ejes, porque entonces según la geometría sagrada hay unas formas y unas figuras, y ellos trazaron esas figuras geométricas desde la visión de arriba, mirando como la tierra en panorámica desde arriba, y entonces trazaron los otros puntos importantes. Entonces la primera que construyeron fue en Egipto, en ese lugar, en la meseta de Giza, y ahí empezó el primer vórtice de conciencia de unidad en la tierra, el primer vórtice de conciencia crística, y eso se encuentra a 1 milla de distancia de la Gran Pirámide de Egipto. Entonces estaban ahí en una selva tropical en medio de la nada, y ellos crearon un hoyo que se extendía hacia abajo a 1 milla de profundidad, y lo alinearon, y ellos, pues, según lo que cuenta la historia de Drunvalo Melquisedec, yo les estoy hablando sobre este libro de Drunvalo Melquisedec, El secreto de la flor de la vida. Bueno, entonces ellos hicieron este hoyo. Ellos crearon ese hoyo y no se demoraron mucho, porque eran seres de 6ª dimensión. Y después de hacer eso, trazaron ese mapa, pues ese mapa de la Tierra, para ubicar otros puntos de la Tierra. Entonces ahí ellos fueron los que construyeron esa pirámide, la pirámide de Giza, ¿sí? Entonces ellos fueron los que hicieron esa pirámide, y fue Tot quien la hizo, no Keops, como se ha dicho en la historia. Entonces, de hecho, en 1985 unos investigadores descubrieron ese hoyo, y realmente es que, pues, o sea, no hay tecnología para comprender en ese momento de la historia cómo pudieron haber hecho un hoyo de semejantes dimensiones. O sea, el ser humano con los instrumentos pobres de esa época no lo pudo haber hecho. Ahí hay inteligencia superior, y bueno, ya no es un secreto que muchas construcciones han sido hechas por manos de afuera, aunque eso son cosas que tienen muy bien guardadas los gobiernos. Pero muchos científicos y muchas personas de ciencia saben, porque lo han podido ver con sus ojos y han medido con instrumentos, y realmente han sacado la conclusión de que esto no pudo haber sido por mano humana. Bueno, y con el paso del tiempo, ellos crearon algunos puntos importantes para la creación de la red crística, pero con el paso del tiempo también los maestros ascendidos ayudaron para configurar otros sitios específicos de la Tierra. Así que si en algún momento quieres viajar, pues qué rico que estuvieras en esos puntos importantes, que son lugares energéticos, son lugares de mucho poder. Aquí se los voy a mostrar. Entonces se crearon los nodos, pues lo que yo les decía ahorita, pero también los nulos. Los nodos y los nulos trabajan en correspondencia energética, ¿sí? Es como si fuera el nulo, como esa energía femenina, digámoslo así. El nulo es esa energía femenina, el nodo es esa energía masculina, aunque es aberrante decirlo, porque realmente ambos tienen las mismas energías masculinas y femeninas, pero como para la comprensión, como para que comprendan más o menos de qué se trata, es como que si fuera el otro, el uno fuera el complemento del otro, el nulo es el complemento del nodo.
Entonces, estos son grandes depositarios de energía, sobre todo los nulos, son los que vienen a traer nuevas información, nuevas ideas, nuevos inventos, impulsando el proceso de crecimiento y de ascensión. Y los nodos son los que retiran esa energía negativa y también limpian y purifican. Entonces, una función es limpiar y purificar y la otra es potencializar las energías. Entonces les voy a hablar sobre esos emparejamientos entre nodos y nulos. Entonces el primero está en la isla de Maui, en Hawái, ¿sí? Y se emparenta con el nulo en África. Se conectan. Entonces miren ustedes cómo se va creando esa red. En partes del mundo se van conectando y se va creando esa red. Entonces de Hawái a las montañas de Tibesti en Chad, África, es el nulo que le corresponde a este nodo. El segundo nodo es el lago Titicaca en Bolivia y en Perú. El lago Titicaca abarca esos dos países. Ese es un nodo muy importante y es un lugar de muchísimo poder y se corresponde con el nulo en Kailash, Tíbet, en el monte Kailash en Tíbet. El tercer nodo está en la península de Yucatán en México y se corresponde con el nulo del monte Kilimanjaro en África. Ese es el nulo que le corresponde a ese nodo. El cuarto es un lugar hermoso, mágico, divino en el monte Shasta en California, Estados Unidos, y se corresponde con el nulo en Ararat, en el monte Ararat en Turquía. El quinto nodo queda en Uluru, en la isla de Uluru. Qué pena, es que esa pronunciación es rara. Uluru, Australia, y se corresponde con el monte Logan en Canadá. Ese es el quinto nodo y nulo. El sexto nodo está en el monte Ida en Arkansas, Estados Unidos, y se corresponde con el monte Fitzroy en la Patagonia, Argentina. El séptimo nodo queda en el monte Cook en Nueva Zelandia, y se corresponde con las montañas Ural en Rusia. Miren ustedes cómo se crean esas redes. El octavo nodo es en los Alpes franceses, en Francia, Italia, en el Mont Blanc, y se corresponde con el nulo en Aconcagua, Argentina, el monte Aconcagua, Argentina. El noveno nodo es en Glastonbury, en Inglaterra, y se corresponde con Gumhorshel en Groenlandia. El décimo nodo está en Bulgaria, en la montaña Rila, y se corresponde con el nulo en Peak Victory, en las montañas de Tian Shan, en Kirguistán. El onceavo nodo está en Machu Picchu, Perú, y se corresponde con el nulo en Aneto, en Pirineos, España. El doceavo nodo está en la montaña Table, en Sudáfrica, y se corresponde con la montaña nevada Meili, en China. Cada uno de estos lugares está custodiado por un maestro ascendido. Por eso visitar estos lugares será mágico, y quien tiene la posibilidad de viajar, pues que aproveche y visite estos lugares maravillosos. Aquí tenemos 24 lugares hermosos, espectaculares y sagrados de la tierra para conectarse con esta rejilla
crística. Entonces esta rejilla crística, muchos de estos lugares fueron por formaciones naturales y que al medirlos, hacer esas mediciones con el eje, digamos el eje del mundo que queda en Egipto, en esa montaña, en esa pirámide que hizo Tot, pues finalmente se corresponden todos estos lugares con esta gran pirámide. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas construcciones naturales, todo estaba en resonancia, y entonces por eso ellos encontraron ese lugar perfecto para que se activara esta red crística. Bueno, entonces ese primer lugar especial de la rejilla, pues que fue construido en Egipto, ese lugar pues ya estaba construido antes de que se destruyera la Atlántida, antes de que se hundiera, es decir, hubo tiempo para que apenas se hundiera la Atlántida, pues no se perdiera esa información y el ser humano pudiese hacer su proceso de ascensión. Entonces, en ese proceso de hundimiento se dio pues el cambio de eje de la Tierra, y la Tierra cayó a la 3D, y para que esa memoria se conservara se necesitaba que hubiese un vehículo Merkabah que protegiera, pero como estos seres oscuros habían hecho ese daño ya y habían hecho caer al ser humano tan bajo, entonces muchos habían perdido su vehículo Merkabah, y algunos otros ni siquiera habían alcanzado a construirlo porque estaban en un proceso de evolución y de cambio y de transformación, es decir, apenas estaban en ese proceso. Pero la memoria también depende mucho de esta rejilla, y como esa rejilla de esa información se estaba destruyendo, entonces muchos perdieron la memoria y llegaron como, pues quedaron en la 3D. Los que lograron sobrevivir les tocó empezar de cero. Entonces allá en esta gran pirámide que construyeron los maestros ascendidos, había unos recintos escondidos, digamos, donde grandes cantidades de seres humanos fueron albergados, personas muy importantes que iban a ser los fundadores de las grandes culturas de la humanidad. Ellos fueron guardados y resguardados, y por todo ese movimiento de cambio de eje, pues se iba a perder la memoria, y ellos ahí estuvieron como metidos en un Merkabah. Es decir, en esa pirámide se dio como ese primer bosquejo de ese nuevo Merkabah, y ellos allá fueron protegidos y cuidados de no perder ninguna información. Y apenas pasó todo ello, que según dice Drunvalo Melquisedec, fueron 3 días, pero es simbólico porque miren ustedes que cuando se habla de 3 días de oscuridad es porque hay un cambio que se está dando, y que no necesariamente tienen que ser 3 días, pudieron haber pasado cientos de años, no lo sabemos, pero simplemente se dio ese cambio de eje de la Tierra, y pues caímos en esta 3D de nuevo, cuando ya habíamos llegado a puntos muy avanzados de evolución espiritual. Entonces acá la clave importante de este vehículo Merkabah es que también nos protege y nos cuida de influencias e interferencias oscuras, de seres oscuros, de seres reptilianos, de otros mundos, de otras dimensiones. Es un gran blindaje y es una gran protección, y siempre nos mantiene conectados y unidos con la fuente. Y eso fue lo que le pasó a estas 10,000 personas, según dice Drunvalo, y ellos fueron los que se fueron a habitar estos lugares sagrados de la tierra.
y allí fue donde se gestaron las grandes cunas de la civilización. Allí fue donde fueron puntos importantes de aprendizaje y conocimiento, y de ahí nacieron nuevas tribus indígenas, nuevos seres que aprendieron ellos porque les enseñaron estos seres y porque de ellos también salió descendencia de personas nuevas para estar en esta tierra. Bueno, siguiendo con la línea de Egipto, entonces Egipto se desarrolló, fue pues un sistema bastante sólido a nivel cultural, hicieron grandes contribuciones en el pensamiento, una cantidad de avances en Egipto, y ellos se caracterizaban pues por una creencia, la creencia en la vida en el más allá. Es una cultura muy importante porque es quizás de las primeras cunas de civilización que toda la vida vivieron para vivir en el más allá. La construcción de las pirámides que construyeron ellos posteriormente, todo ello daba cuenta de una concepción de vida más allá de la muerte. Ellos tuvieron diversidad de dioses porque ellos eran politeístas, ellos adoraban y veneraban diferentes dioses, y los sacerdotes tenían un papel muy importante en la comunicación con Dios. Y después de varios siglos de esplendor y de crecimiento, llegó un nuevo rey, Akenatón. Akenatón es un nuevo rey que llegó para implementar la concepción de que había un Dios único y que para conectarse con la divinidad no era necesario la intervención de los sacerdotes. Se podía establecer con ese Dios único que se representó con el sol. El sol era la representación de Dios, y este rey borró cualquier rastro de dioses y simplemente implementó la primera religión monoteísta. Eso era un gran avance en la concepción de la divinidad, porque realmente Dios es un Dios único. No hay dioses. Si hay, concepción de dioses, es porque realmente son potencias psíquicas humanas, más que hubieran dioses como tal. Hay un único Dios, y Akenatón fue el primero que se atrevió a mostrarle a la humanidad de que había un solo Dios. Y él, la mayoría de personas estaban desnudas porque él consideraba que todo tenía que ser verdad y cierto, y los que hacían arte tenían que ser muy fidedignos a lo que veían, y no podía haber ningún engaño ni ninguna falsedad, porque los sacerdotes también tenían un gran poder sobre los habitantes de Egipto y sobre los reyes, y los sacerdotes muchas veces engañaban y envolvían con artimañas y con artilugios, y los sacerdotes estaban muy inconformes con ese procedimiento de Akenatón, y hicieron pues una gran cantidad de maneras de matar, aunque Akenatón era inmortal. Akenatón podía, según lo que se dice en el texto de Drumbalo, es que ellos hicieron una pócima para que pareciera que estuviera muerto. O sea, no lo envenenaron como se pensó, le dieron una pócima, y entonces en esa pócima sus signos vitales se relajaron y lo dieron por muerto. Él estuvo en el sarcófago aproximadamente 2000 años, y a los 2000 años se levantaron los sellos y Akenatón resucitó, digámoslo así. Se levantó, y de ahí viene la tradición de los esenios, y de la tradición de los esenios viene
Jesús. Jesús estudió con los esenios y toda la enseñanza crística viene de esa madre, de esa fuente de Akenatón. Entonces apenas supuestamente Akenatón murió, Egipto volvió otra vez a los dioses, a la diversidad de dioses y a adorar dioses, y bueno, eso pues se volvió una melcocha, pero digamos que quedó como un gran legado para la humanidad, esa concepción de un Dios único. Y bueno, después empezó a emerger la cultura hebrea, que también consideraba un Dios único, y de ahí surgió pues una nueva vertiente también a nivel espiritual. Y aquí es donde llegamos al punto importante de la comprensión del vehículo Merkabah, porque a partir de Akenatón se creó la Escuela de Misterios de Akenatón, y es una escuela que tiene como base fundamental la semilla de la vida. Acá les estoy mostrando la imagen de la semilla de la vida, y a partir de ahí es que se forma un patrón, el patrón de la flor de la vida. Ese patrón de la flor de la vida contiene absolutamente toda la información de la vida, todos los patrones geométricos, todas las formas están contenidas en esta flor de la vida, y a partir de la comprensión de una iniciación en los misterios que finalmente Drumbalo Melquisedec sacó a la luz a través de esta meditación Merkabah, digamos que era un misterio que estaba guardado y que él lo sacó a la luz. Nosotros podemos acceder a este vehículo Merkabah a través de las respiraciones y las posiciones de los mudras, y en esa figura de la flor de la vida es que está contenido el Merkabah. En esa figura está todo el Merkabah, y ese es el vehículo que ustedes van a recibir en estas dos meditaciones. Estas dos meditaciones que ustedes van a recibir, pues la primera, que es la tradicional, la meditación tradicional que tiene respiraciones y mudras y posiciones de Drumbalo, pero hay otra más, y esta es más conectada con el corazón. Esta segunda es una inspiración completamente angelical. En ese sentido es un avance a esta meditación Merkabah, porque de repente la meditación Merkabah expuesta por Drumbalo va más hacia lo masculino, más hacia la postura, bueno, todas las cosas que es muy importante hacerlo, pero le hacía falta el componente emocional, afectivo. Entonces es un complemento muy bello, porque ustedes van a sentir realmente ese vehículo vivo, van a sentirlo, y no solamente como antes se podía hacer con la respiración Merkabah de Drumbalo, que era bueno, cada vez que se necesitaba había que hacer la respiración. No, con esta meditación el vehículo va a quedar listo y va a estar a disposición tuya cuando lo necesites. De hecho, puedes vivir en él siempre, no necesitas salirte del vehículo, puedes estar siempre ahí. Entonces es muy bello, porque ya es la conexión desde el alma, desde el ser, desde el amor, una conexión Merkabah que incluye los dos aspectos, el masculino y el femenino. Entonces, volviendo sobre la Escuela de Misterios de Akenatón, entonces ellos tenían la Escuela de Misterios del ojo derecho de Horus, que es el lado masculino, y la Escuela de Misterios del ojo izquierdo de Horus, que era el lado femenino. Y en esa escuela, pues bueno, hablar sobre los misterios del ojo derecho, izquierdo, bueno, aquí amanecemos contando todo ello. Pero lo que yo les quiero decir es que
para ellos era muy importante el tema de la flor de la vida, porque en la flor de la vida están todas las formas y todo lo que tenga que ver con la vida, y dentro de esa flor de la vida está el Merkabah, es decir, dentro de la figura de la flor de la vida está el Merkabah. Eso es lo importante que ustedes han de comprender. Y entonces a partir de ello es que llega toda esta información a nosotros como humanidad. Y este hombre pues muy teso, porque hizo un proceso súper grande de conocimiento, de geometría sagrada y de todas estas formas, hasta llegar a esta comprensión de los misterios de Akenatón. Porque cuando una persona muere, sí tiene comprensión solo cuando muere de sus vidas pasadas, pero tiene que volver a reencarnar, y eso se vuelve un circuito indefinido, vuelve otra vez la rueda de repetición. Y a través de esta conciencia del vehículo Merkabah, ¿se acuerdan lo que yo les decía cuando cayó Atlántida? Que estos hombres se fueron a esconder a Egipto en un Merkabah que estaba ahí vivo, un Merkabah viviente, y eso impidió que ellos perdieran la memoria. Bueno, es lo mismo, o sea, con la muerte también todo se borra, y con el vehículo Merkabah se conserva la memoria. Por eso somos inmortales, porque la inmortalidad no tiene nada que ver con el cuerpo físico, sino con la memoria, con nuestra memoria. Al nosotros conservar la memoria, permanecemos vivos, con conciencia de un cuerpo espiritual, claro está, y ya tenemos esa posibilidad de ascender a otros planos, y se nos abren otras dimensiones y otras posibilidades, y no solamente esta 3D, sino que podemos expandirnos al universo entero y poder encarnar en otros mundos, en otros espacios, en otras dimensiones mucho más avanzadas, o también decidir reencarnar en esta tierra si así lo deseamos, porque queremos ayudar también. Entonces es muy bello todo este recorrido, y era necesario que supieran la historia. Es muy largo, espero que no se hayan dormido en la explicación, por eso quise ponerles voz en off y ponerles imágenes para que no se duerman en la explicación. Seguramente este video lo tendrán que ver muchas veces, porque es entender pues como la función de este vehículo Merkabah que vamos a tener a nuestra disposición ya después de estas meditaciones que hagamos, y poder sentir que después de nuestra muerte podemos conservar nuestras memorias y no vamos a ser borrados, sino que vamos a entender ese propósito y esa misión y seguir nuestro proceso de evolución. En esta figura les estoy mostrando cómo sería el Merkabah y cómo quedarían ustedes en ese Merkabah. De hecho, el Merkabah crece, no es solamente así pequeñito, puede tener hasta 18 metros. Imagínense ustedes una aura tan poderosa, es decir, nuestro circuito energético áurico es nada a comparación de lo que podemos tener con nuestro vehículo Merkabah. Es una aura expandida. Entonces es para que a medida que van pasando los años, porque no es como que ustedes digan, ay, bueno, entonces ya soy inmortal, no. Empezarán procesos de vivencias y aprendizajes espirituales, pero sabrán que tienen una herramienta poderosa a su alcance para protegerse también de las maldades y de las cosas feas, y también para repeler energías negativas, para limpiar espacios donde ustedes estén. Ustedes con el vehículo Merkabah instantáneamente limpian los espacios allí donde ustedes estén. Con el vehículo Merkabah pueden regularizar sus propias energías y también acelerar procesos de sanación en otras personas. Por eso, antes de recibir el don angelical de sanación, el don de los arcángeles de sanación, debían tener este vehículo activo. Muy bien, entonces ya hemos terminado este primer capítulo de este taller, un tema muy apasionante
y también un poco controversial, porque además se desdibuja todo aquello que tú considerabas que era real, porque pues hay muchas cosas que están escritas en la Biblia, hay muchas cosas que de alguna u otra manera vienen marcadas por lo que hemos recibido, por la tradición, por la historia propia, pero al descubrir que hay una historia más allá, una historia que de pronto no ha sido contada por muchas personas, pero que realmente ha sido investigada y que ha sido documentada, y que además todos los seres que somos, que tenemos esa capacidad de visión, sabemos que es real, que existió Lemuria, que existió la Atlántida, todo ese proceso para llegar acá, cómo se perdió el vehículo Merkabah, cómo lo volvimos a recuperar, todos los avatares que hubo que pasar para volver a recuperarlo y volverlo a consolidar, y finalmente llegar a un punto donde finalmente tenemos esa posibilidad de tenerlo, es maravilloso. Entonces disfrútate esta meditación, y ya sabes que si tienes alguna dificultad para hacerla, no dudes en escribirme. Aquí estoy para guiarte en esta recepción hermosa de este vehículo Merkabah, que no solamente te servirá para estar aquí en esta dimensión terrenal y para que muchas cosas se te den, sino para hacer viajes interdimensionales y conectarte con otros mundos. Les deseo una feliz y bendecida noche, y les mando un caluroso y fuerte abrazo.